Si te estás formando en ciencia de datos, seguramente sos de lo que pensás, al igual que lo hacía yo, que un buen científico de datos es aquel que conoce todas las librerías más intrincadas de Python o resuelve los problemas usando los algoritmos más complejos o sos de los mejores programadores. Bueno, eso es un error que lamentablemente me di cuenta muy tarde, pero si te quedás, te lo comparto con vos y te cuento por qué creo que los científicos de datos no necesariamente tienen que ser los mejores programadores o que un buen científico de datos se queda solamente en eso. Hola, si no me conoces o no conoces mi canal, me presento. Soy Luciano de Arriba, doctor en astronomía, ex investigador científico devenido en realizador de soluciones de inteligencia artificial. Luego de realizar mi cambio de carrera profesional, me dediqué a ayudar a personas como vos o como yo que están haciendo ese cambio de carrera profesional, pero no se animan a hacerlo o no saben cómo. Así que si te quedás, te cuento por qué creo que un científico de datos no es solamente un buen programador. Como les mencioné al principio, un científico de datos, entre otras cosas, tiene que saber programar. Tiene que saber usar Python, las librerías correspondientes, pero no es solamente eso. Mucha gente que cree eso son de las primeras que piensan que, uno, solamente somos lo que sabemos resolver utilizando Python. Y segundo, que la inteligencia artificial algún día nos va a reemplazar porque van a existir algoritmos que van a programar mejor que nosotros. Bueno, obviamente, si creemos que lo único que tenemos que hacer es saber resolver algoritmos, seguramente en algún momento va a haber algún software que nos reemplace. Eso es porque no tenemos otro valor para aportar más que ser programadores avanzados. Hoy te voy a contar algunas formas en las que vos podés aportar muchísimo valor como científico de datos, más allá de ser buen programador. Y además que son habilidades esenciales para destacarte del resto de los científicos de datos. Número 1 es el entendimiento del problema. Muchos creemos que los clientes saben exactamente lo que quieren y que lo saben expresar con total claridad. Bueno, esto no puede estar más lejos de la realidad. Por lo general, los clientes no solo no saben expresar lo que realmente necesitan y a veces se produce una brecha de entendimiento por estar hablando con perfiles muy técnicos, sino que a veces no saben ni siquiera qué es lo que quieren o qué es lo que necesitan, o creen que necesitan algo para resolver su problema, que en realidad no es ese el origen del problema. Por eso es fundamental hacer un buen entendimiento del problema comunicándonos con el cliente. Para ello, no solo vamos a necesitar escuchar, saber comprender un problema, tener pensamiento crítico, pensar fuera de la caja, sino también tenemos que tener buenas habilidades de comunicación, tanto para comentar nuestras ideas como para escuchar las ideas que nos propone el cliente. Por ejemplo, te voy a nombrar 3 cosas con respecto al entendimiento del problema que son fundamentales. Una es hacer las preguntas correctas. A veces, como el cliente no sabe bien lo que necesita o lo que quiere o no sabe expresarlo, tenemos que nosotros saber preguntar bien, correctamente, para poder sacarle al cliente esa información que nos permita entender cuál es el problema. Segundo, lograr identificar cuál es el verdadero problema versus el síntoma. Comúnmente lo que suele pasar es que el cliente viene y nos cuenta el síntoma en vez del problema. Para que entiendan mejor a qué me refiero, les voy a dar un ejemplo. Imagine que se nos acerca un cliente porque quiere que desarrollemos un algoritmo de inteligencia artificial para predecir qué clientes se van a bajar de su plataforma y no van a consumir más sus servicios o sus productos. Esto tiene toda la pinta de un modelo de churn prediction o predicción de baja de clientes. Ahora bien, cuando nosotros nos ponemos a analizar el sistema y los procesos de negocio, descubrimos que el 70% de esas bajas se producen por un problema con los envíos. Al indagar más y a ir en profundidad, vamos a ver que cuando los clientes se quieren comunicar con servicio al cliente, los tiempos de espera son extremadamente altos o ni siquiera les contestan. Entonces ahí, el síntoma es el tema de la baja de los clientes, no el problema. Entonces, si realizamos un modelo que prediga la baja de los clientes, según la plataforma, lo que vamos a estar haciendo es ponerle una bandita a una herida que necesita puntos. Lo que tenemos que hacer acá, o lo que tiene que hacer el cliente, es reformar los procesos de negocio, sobre todo mejorando el sector de atención al cliente y soporte. Este es un ejemplo donde más código o más modelos no va a solucionar el problema, porque el problema de fondo es otro, no el que trajo el cliente. O sea, el cliente se baja del servicio, obviamente, pero no es por una cuestión de ventas, de precios o de promociones, sino que es una cuestión de que no tiene un buen soporte al cliente cuando tiene un problema con un producto o con un servicio. Otro ejemplo común que explica esto puede ser una empresa que quiere hacer todo un análisis de predicción de rotación
de empleados en su empresa, pero el problema en realidad es un problema en la cultura organizacional que hace que la gente se quiera ir. Entonces, por más que podamos predecir la rotación, el problema está viniendo por otro lado. O un cliente que nos pide un tablero con un montón de gráficos e información compleja para analizar sus rendimientos, y en realidad el problema que está teniendo el cliente es que no tiene bien definidos sus KPIs o sus indicadores de performance. Otra de las habilidades importantes es la comunicación con el cliente. Es muy importante, como dijimos hoy, poder tener una buena comunicación con el cliente en ambos sentidos, tanto comunicando lo que queremos comunicar como escuchando los requerimientos del cliente, porque muchas veces no sabe o no se suele dar cuenta cuál es realmente el problema que tiene. Uno es saber cómo extraer los requisitos reales para solucionar ese problema. Segundo es saber setear bien las expectativas, saber qué es lo que necesita el cliente, qué es lo que se le puede dar y qué no, y los tiempos en los que se les puede entregar este tipo de soluciones. Y tercero es saber traducir bien la jerga técnica a la jerga de negocios para que el cliente nos entienda y no se produzcan malos entendidos o ambigüedades en los conceptos. Una vez que tenemos bien identificado cuál es el problema y logramos esta buena comunicación con el cliente, viene el análisis de las soluciones. Acá muchas veces uno tiende a utilizar los modelos más complejos o los más sofisticados creyendo que es la mejor solución, pero como dice el dicho, no tiene sentido matar una mosca con un cañón. Muchas veces la solución es mucho más simple de lo que creemos. Es más, muchas veces la solución ni siquiera involucra machine learning o inteligencia artificial de ningún tipo. En el caso de que requiera este tipo de algoritmos, hay que ver qué tipo de soluciones se pueden implementar. No siempre la más compleja es la mejor. Hay veces que las soluciones simples son las que mejor funcionan en este tipo de situaciones. Y también, una vez que analicemos y detectemos cuál va a ser la aproximación que abordemos, hacer un análisis del costo-beneficio de implementar esa solución. Porque no siempre la más compleja es la mejor. Por ejemplo, puede pasar que nosotros intentemos utilizar un algoritmo de detección de objetos sobre unas facturas de compra o boletas, depende de cómo se le digan en los distintos países, para detectar los distintos campos y hacerle reconocimiento óptico de caracteres u OCR, para detectar los distintos campos y hacer el análisis. Y por ahí era más fácil ver si el cliente no tiene una versión digitalizada en modo texto de esas facturas para poder hacer el análisis, y no necesitamos recurrir a ese modelo gigantesco que incluso por ahí tendríamos que hacerle un fine tuning para que detecte mejor cada uno de los campos y no sea un detector de objetos genéricos y etc. Entonces vemos que muchas veces la solución más compleja o más sofisticada no siempre es la mejor. Es más, muchas veces empeora esto. ¿A qué me refiero con esto? Imaginemos otro ejemplo. Tenemos un cliente que quiere hacer una predicción de ventas en su negocio en función de los gastos de marketing. E insiste en que utilicemos Deep Learning porque es lo más avanzado. Entonces, bueno, vamos a darle el gusto al cliente y utilizamos Deep Learning frente a otro algoritmo más simple, como por ejemplo regresión lineal. El modelo de regresión lineal nos da un valor de R cuadrado de 0.92, mientras que el de Deep Learning nos da un R cuadrado de 0.93. Es decir, más o menos parecido, no estaba tan errado el cliente. Pero ¿qué pasa? Implementar la regresión lineal nos llevó 2 horas. En cambio, implementar el modelo de Deep Learning nos llevó varios días de trabajo, horas de entrenamiento, y la verdad que no tiene sentido porque la mejora entre uno y otro es verdaderamente insignificante. Entonces recuerden, no siempre el problema más complejo, la solución más compleja es la que da mejor resultado. Y además de estas situaciones puntuales, hay un montón de otras habilidades blandas que son cruciales para ser un buen científico de datos, como por ejemplo, trabajo en equipo, gestión del código, gestión del proyecto, documentación, presentación de resultados. Y si te interesa, tengo un workshop que se llama Data Lab Workshop, donde les ayudo a trabajar en equipo en un problema de ciencia de datos real de punta a punta. No solamente un simple notebook de Jupyter con un dataset perfectamente ordenado y limpito, sino que comenzamos desde la comprensión de cuál es el verdadero problema del cliente hasta la obtención de los datos, una propuesta de la solución, el entrenamiento del modelo, la inferencia, la construcción de una aplicación web para mostrar los resultados y una presentación a nivel de negocios para mostrarle al cliente. Si te interesa, te dejo abajo en los comentarios el link para que puedas acceder. Y como último consejo y aporte de valor, te voy a dar las mejores prácticas a tener en cuenta al momento de encarar un proyecto de ciencia de datos. Eso es, empezar pequeño y escalar. No siempre quieran empezar haciendo el proyecto completo y gigantesco, monumental, que les va a llevar meses de trabajo,
porque muchas veces podemos llegar incluso a equivocarnos de dirección y estar resolviendo un problema que realmente no es, como dijimos hoy al principio, que estamos resolviendo el síntoma y no el problema. Otra buena práctica es la validación temprana, es decir, cada vez que hacemos un avance incremental, presentarlo al cliente y tener validación constante de que estamos yendo en la dirección correcta. Entonces, en el caso de que no estemos yendo en la dirección correcta, corregir nuestra dirección hacia donde avanzamos va a hacer que perdamos menos tiempo y menos avance que si hacemos todo el proyecto completo y lo mostramos al final. Y por último, quiero remarcar la importancia del feedback continuo. Tener una comunicación constante con el cliente es fundamental, porque esto nos va a permitir saber qué es lo que piensa el cliente de la solución que estamos desarrollando, del valor que estamos aportando, y eso lo podemos tomar como una información crítica para mejorar nuestra solución, cambiar de dirección o hasta incluso repensar nuevamente nuestro proyecto. Quiero conocer en los comentarios qué tipo de habilidades tenés más allá de saber programar Python y utilizar los modelos de Machine Learning que todos conocemos. Si te resultó interesante y valioso mi contenido, seguime para poder enterarte cuando tengo nuevo contenido para vos. Y también me podés seguir en distintas redes que te voy a dejar abajo en la descripción del video. Espero verlos en la próxima y sigan su camino hacia la ciencia de datos. Chao.